Bueno, pues bienvenidos a una entrevista más de esta serie con expertos en ciberseguridad, y hoy no es la excepción. Tenemos a Catherine Farfán, que es una especialista en muchas cosas. Tiene ya muchos años trabajando en el mundo de la ciberseguridad. Es emprendedora, también es fundadora de WOSEC. Ahorita nos contará un poco de cómo es este grupo donde intentan compartir las habilidades de ciberseguridad con personas interesadas en el área de la implementación o el desarrollo de ciberseguridad. Y bueno, es cofundadora en varias empresas, y ahorita vamos a recorrer un poco su experiencia. Y bueno, gracias Catherine por aceptar esta entrevista. No sé si quisieras comenzar con compartirnos un poco cómo fue que llegaste al área de ciberseguridad. ¿Cuál fue tu primer contacto? O sea, previo vi que estudiaste algunas otras cosas quizá no tan relacionadas incluso a IT. Entonces tengo interés de cómo fue tu llegada o tu primer contacto con ciberseguridad, y luego cómo desenvolviste todo eso de buena manera con habilidades que ya tenías del pasado, ¿no? Claro, bueno, primero muchísimas gracias Javier por invitarme. También te comentaba detrás de cámara que el mensaje de Kat, me gustaría que estuvieras en estas entrevistas. Realmente es un honor para mí, muchísimas gracias. He visto varios de contenido y tienes a muy buenas y grandes personalidades. Sobre cómo comencé en el área de la ciberseguridad, pues realmente primero estudié administración de empresas, o sea, nada que ver. Pues en los primeros trabajos que tuve realmente fue en empresas de tecnología. Yo creo que ahí empezó un poco, pues sí, a simbrar eso de tecnología, todavía no tanto de ciberseguridad. Estuve trabajando en Kio Networks en México, ahí realmente en áreas administrativas, más que nada. Pero pues uno pues empiezas a sentir la empresa, ¿no? Este era pues un centro de datos. Al final sí teníamos que tener seguridad de cierta forma, pues teníamos biométricos, muchas puertas antes de poder entrar al centro de datos. Aunque estaba en la parte administrativa, pero se vivía el día a día, ¿no? Igual la importancia de pues los accesos, ¿no? ¿Qué personas están autorizadas a entrar? ¿Cuáles son las personas que les puedes enviar información, ¿no? En parte de los centros de datos. Después me fui a vivir a Panamá. En Panamá todavía pues con el tema administrativo, y pues por mi perfil me fui mucho a la parte de ventas. En Panamá estuve hasta en hotelería, trabajando en ventas, después en una empresa de tecnología otra vez, y ahí empezamos a ver, pues sí, una necesidad de brindar servicios de ciberseguridad. Entonces dijimos, ¿por qué no abrimos una empresa de ciberseguridad? Todo esto inició porque también pues en el día a día, en los trabajos, pues ya empezábamos a ver temas de que había ataques. La ciberseguridad, y más con la pandemia, se volvió ya algo muchísimo, pues una necesidad muchísimo más primaria, ¿no? Entonces empezó a haber mucha oportunidad, sí, y necesidad. Y lo que hicimos, pues justamente ahí fue cuando creamos Nubol Panamá, y poco a poco fuimos abriendo otros países. Ya, inicialmente, ¿qué servicios ofrecían en Nubol? Nos fuimos primero por la parte de conciencia de seguridad informática, así como con plataformas ya líderes de Estados Unidos, por ejemplo, KnowBe4, que es todo lo que es Security Awareness. También vimos la necesidad justamente primero es cómo construyes la empresa, después escuchar las necesidades reales, y pues ya con las necesidades, pues justamente ya buscábamos esos partners, ¿no? Tanto de KnowBe4, por ejemplo, también servicios de SOC con Proficio, y la parte de Pentest sí nos la solicitaban, pero realmente nosotros le decimos un one shot. A veces te contratan y por norma las empresas tienen que estar contratando diferentes pentesters, pues obviamente pues para que tengan otro pues ojo clínico, ¿no?
Y pues realmente hicimos, como ya tenía el corazón de ventas, lo que hice justamente cuando uno emprende es, tengo que ir a vender, ¿no? Abrir esas puertas. Y totalmente en ese entonces, todavía las ventas se podían hacer como de puerta a puerta, de cierta forma. O sea, me recorrí todo calle 50, todos los bancos de Panamá, a buscar al director de seguridad informática. Y a crear esa base de datos y empezar a decirles, por favor, dame una sesión, pues para mostrarte los servicios que tengo, ¿no? Y escuchándolos, pues obviamente ya entendía qué necesidades ellos tenían, qué les dolía, qué, sí, pues justamente qué les dolía y ya traer las soluciones. Ya, y cuando iniciaste este proyecto que decidiste emprender, ¿cómo fue inicialmente crear tu equipo? ¿Te asociaste con gente que ya era experta en ciertas áreas que eran necesarias para el servicio? ¿O quizá con la gente que conocías? Quizá te acercaste a gente que veías que era experta en su área y los invitaste. ¿Cómo fue esta formación del equipo? Es muy buena pregunta. Justamente Nubol tiene pues dos corazones realmente. Es el fundador, Juan Carlos Vega, y yo como cofundadora, Kate. Entonces nos unimos, realmente dijimos, está la necesidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ya justamente el equipo realmente empezó a crecer. No contratamos de inmediato. La verdad es que como emprendedor no puedes contratar a muchos expertos. Más bien, justamente ahí es cuando yo entro a conocer otras comunidades de ciberseguridad, como Comunidad Dojo de Panamá y CUSEC Panamá. Entonces entramos pues sí, a esas comunidades de ciberseguridad, donde pues también, no sé, si alguna empresa decía acá necesito un pentester, pues íbamos con la comunidad, oigan, tengo este proyecto, ¿alguien le gustaría apoyarnos? Sí, claro, pero no, realmente no contratábamos. Realmente yo creo que las comunidades de ciberseguridad fueron lo que también impulsaron mucho a Nubol, porque pues justamente ahí estaban los expertos, tanto de no solamente pentesters, ethical hackers, sino también cumplimiento, GDPR. Estaba apenas lanzándose en Panamá la ley 81, que es como la GDPR en Panamá, y también nos pedían las empresas, necesito implementar la ley 81 en mi banco, en mi cooperativa. Entonces, justamente íbamos con ellos, con la comunidad, tengo estos proyectos que me ayudan. Y realmente empezamos sí, a pagar por proyectos. Porque como emprendedor, pues obviamente si hay servicios, por ejemplo, en Novifor o esos partners de Estados Unidos que tenemos, pues te dan una cierta, pues sí, de cierta forma comisión. Y después tú puedes vender un poquito adicional un servicio especializado, ¿no? Por ejemplo, con Novifor se puede vender el licenciamiento para la capacitación de todos los usuarios de un banco. De esa venta, pues te dan un porcentaje. Pero también tú puedes vender servicios adicionales como de yo te opero toda la plataforma. También sabemos que las áreas de seguridad informática, pues en ese entonces estamos hablando como que será unos 7 años atrás, eran muy pequeñas, apenas 2, 3 personas en seguridad informática. Obviamente ahorita ya evolucionado, ya hay más equipo, más personal, pero aún así sigue siendo poco. Tengo clientes que literal me dicen, Kat, yo me hago cargo, o sea, yo soy 4 personas en un puesto, necesito manos, necesito apoyo. Y por eso el tema del servicio nos impulsó bastante. Oh, qué interesante. Y parte de esta, digamos, necesidad de talento, por así decirlo, ¿te llevó después a unirte a comunidades tipo a WOSEC? ¿O cómo fue después este inicio con esta comunidad? Bueno, como viví 11 años en Panamá, justamente en lo que también Nubol lleva 8 años.
realmente en Ubol, Panamá. Lleva 8 años, que es como la matriz, ahí nació. Entonces, pues sí, mi primera idea pues sí era acercarme a la gente, a los expertos, a estas comunidades. La verdad que ahí me inspiró mucho Eduardo Snape, que es el fundador de la comunidad Dojo, que después ya abrieron el capítulo de WUSEC Panamá, que es una comunidad de mujeres. De hecho, WUSEC es internacional, está en Estados Unidos, y se abren capítulos, se empezaron a abrir capítulos. Yo viví un poquito la apertura de WUSEC Panamá y me adentré a ese mundo. Aparte de que nos ayudaban mucho a Nubol, también pues se hace comunidad, se hace amigos, tienen los mismos intereses, ir a los eventos también pues marca mucho la diferencia, es significativo absorber todo ese conocimiento y pues al final a mí lo que me gustó mucho fue ese, ¿cómo se dice? Como, pues sí, ayuda de amigos. Era una comunidad de amigos de ciberseguridad que levantabas la mano y estaban. Entonces sumó bastante para mí. Y ya cuando vengo a México, justamente a abrir Nubol México, digo, ¿dónde está WUSEC? Y justamente Sheila Leacock, que es la líder de WUSEC Panamá, le pregunté, oye, aquí no está WUSEC, ¿qué pasó? Dice, Kat, es que no hay capítulo. Pasó una semana y dije, ¿y por qué no lo abrimos? Y le escribo, oye, me gustaría abrir WUSEC México y pues justamente traer todo lo que yo viví de la comunidad Dojo, de mis mentores, yo creo que Eduardo Snape y Sheila Leacock y Sheila Pérez, que ellos eran esos fundadores que creaban iniciativas, que acercaban a los jóvenes a que se interesaran en ciberseguridad, que no solamente era ética hacking, ¿no? Había oportunidad para todos porque es 360 grados, ¿no? Se requieren de todas las habilidades. Entonces, abrí WUSEC, aparte de tener Nubol, Panamá, Colombia y México, todavía dije, ¿y por qué no abrimos una comunidad nueva? Y la abrimos y llevo 6 meses en esto, con la comunidad. Y bueno, regresando un poco quizá de nuevo a tu trayectoria, ¿cómo fue? Bueno, comentabas que inicialmente fuiste a tocar la puerta a muchas empresas y buscabas juntas con directivos. ¿Cómo fue esta experiencia? Creo que normalmente no es tan sencillo que te den una junta y menos cuando nadie te conoce. ¿Cómo fue tu experiencia en este sentido? Fue dura porque también siendo mexicano, extranjero, en un país que no es el tuyo, sí fue muy duro y retador porque nos tardamos todo un año en tener el primer cliente. Un año sin tal vez un ingreso fijo, un año tú pensando, sí será, sí podré, pero bueno, con objetivos claros. Necesito todo, mi objetivo era, tú, Kat, tienes que conocer a todos los ISOs que están en Panamá y búscalos hasta debajo de las piedras. Ok, y pues con base de datos, en ese entonces Excel, banco por banco, caminando, tarjeta de presentación, llamando, muchos te dicen que no. Hubo una experiencia que tuve que me la da uno de los bancos más importantes en Panamá, uno de los directivos de seguridad informática. Le abro mi presentación, yo dije, tengo 1 hora para poder expresar quiénes somos, ¿no? Qué servicios traemos. 10 minutos y me dijo, todo lo que tú me estás brindando yo ya lo tengo. Muchas gracias, bye. Fue una sesión de 15 minutos, yo me quedé fría y dije, no puede ser, ¿qué hice mal? Hay como que sí, hay unas reuniones que sí duelen, otras que son más tranquilas, pero sí fue mucho de estar en eventos, igual estar dentro de las comunidades, no bajar como la línea del renglón de estar enviando correos, trayendo nuevos productos, servicios, y poco a poco se va rompiendo como ese cascarón. Algo que sí también nos ayudó bastante fue cuando entra Raúl Millán, que él ya era como conocido en seguridad informática.
Entonces él ya iba a las juntas conmigo y eso ya hacía que entre ellos decía, ok, no es solo la mexicana, también hay otra persona panameña con ella, y ya empezamos a poder tener los primeros clientes. Obviamente el primero lo celebras como con el alma, ¿no? Y de ahí poco a poco, y también algo que tenemos ese factor diferenciador como mexicano, el don del servicio es muy diferente al panameño. El sentido de urgencia de un mexicano y la efervescencia de estar, hay un problema, hasta cómo comunicar y cómo llevar soluciones, yo creo que eso también marcó mucho la diferencia y nos empezaron a recomendar y empezó a crecer Nubo el Panamá. Oh. Y ya después de que comenzaste a tener tus primeros clientes, ¿cómo se da o cómo aprendes de mantener la comunicación con ellos? Porque digo, no les ofreces un servicio, pero tu objetivo es que se queden más tiempo contigo. ¿Cómo ha sido este aprendizaje para ti? El decir, después de cerrar una primera negociación, tengo que hacer ABC o comunicarle tal, o yo qué sé, darle un buen trato, no sé. Hay un factor bien clave aquí. Los ISOs y los de seguridad informática al final tienen como, todos tienen su porte de cierta forma, son poquito, son reservados, no es como el de tecnología. El de tecnología puede ser hasta más bonachón, más relajado, pero el de ciberseguridad es más, pues sí, poco a poco, no te me emociones, ¿no? Entonces, yo creo que mucho del servicio, y esto tiene que ver como que confíen en ti, que si ellos piden algo, que si ellos solicitan cualquier cosa, como que ellos sientan que eres su prioridad. Yo creo que ahí, y eso es un chip mexicano, yo creo que tenemos, ese sentido de urgencia, ese sentido de redactar un buen correo, ese sentido de estar, oye, se solucionó algo, te puedo apoyar, hasta un correo mensual de sigo a tus órdenes, aunque es mi cliente, pero siempre estar, aquí estoy, como mantra, literal. Ya. Y bueno, también mencionabas un poco sobre los servicios que ofrecías. Algunos de ellos entiendo que era un poco como security awareness y este tipo de cosas. ¿Cuál es tu experiencia en ese momento? Que a lo mejor la seguridad no era tan trending, digamos, no era tan conocido y a lo mejor sí habían ataques, pero no del mismo estilo que ahora. Y a lo mejor no eran tan públicos, tampoco no se compartía tanto. ¿Cómo era tu forma de hacer security awareness o tratar de concientizar a la gente en ese momento que a lo mejor no tenían ni idea de que era un firewall, ni phishing, ni nada, contra la actualidad? Sí, yo creo que poco a poco, por todo lo que empezó a pasar, ya pues los líderes ya estaban más, ya hasta en las juntas estaban, porque antes hablabas con el de seguridad informática, pero ya como iban evolucionando justamente los ataques y la forma de que impactaban, pues ya obviamente más áreas se sumaban a esas reuniones que jamás íbamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, en Security Awareness a veces sí nos toca hablar con seguridad informática, pero también ya está la de recursos humanos sumada. Y eso, con los clientes que tenemos de KnowBe4, tanto Panamá, Colombia y México, que otras áreas estén apoyando justamente ya sea ese servicio o esa cultura de ciberseguridad dentro de sus organizaciones, es totalmente diferente si no hay alguien más que los apoya. Si al CISO lo apoya recursos humanos, marketing, más el director general, el índice de riesgo baja muy rápido. Empresa CISO que no tenga ese apoyo, todavía le cuesta mucho en ese radar, supongamos, bajar. Se requiere mucho el apoyo de los otros departamentos, obviamente de los líderes, y que le presten atención, y como siempre, le prestan atención ya una vez que les pasó algo. Ya es como, ya como el meme que dicen,
antes de que me atacaran, cero presupuesto. Ahora que me atacaron, todo pleno, ¿no? Y sí pasa, nos pasa. Desafortunadamente sigue pasando así. Yo creo que es parte de la humanidad que entendemos hasta que nos pase, ¿no? Decimos, ay, bueno, ya tomaré las medidas. También algo que ayudó mucho es que, pues ya por regulaciones, ya las empresas tienen que tener SOC, ya las empresas tienen que tener un programa de seguridad informática. Ya por regulación tienes que tener un pentest o 2 mínimo. Entonces esas regulaciones pues también ayudan a impulsar esos servicios. Obviamente pues son regulaciones que ayudan a mantener, pues son las buenas prácticas, ¿no? De las empresas, sobre todo los entes financieros, pues sí son los más regulados, ¿no? Yo creo que a corporativos todavía falta bastante que se hagan regulaciones. Ya, y bueno, tratando de ir un poco asociando más temas, vi también que tienes por ahí una faceta empresarial con Kokoro. ¿Dónde está Kokoro en tu vida? ¿Antes o después? Justamente como que estuve en el lapso de cuando estaba trabajando en Panamá, en la última empresa de tecnología, tuve un jefe que era venezolano y pues la situación de Venezuela pues es dura, ¿no? O sea, sabemos que pues mucha gente se ha ido de Venezuela y yo lo vi que puso su empresa y empezó, pues sí, él dijo, va a poner mi emprendimiento, me contrataron, yo fui como la tercera empleada ahí, y vi cómo empezó a crecer y evolucionar, y yo dije, sí, yo también puedo hacer eso, yo también quiero, y me pregunté, Kat, ¿qué sabes hacer? Que solo tú puedas hacer, ¿no? Y se me da el diseño web, también hago revistas o uso Adobe Illustrator, Photoshop y todo esto. Lo aprendí por, pues sí, por videos de YouTube, realmente empezar a descargar, buscar. Y dije, ¿por qué no? En mis ratos libres voy a hacer páginas web. Un dinerito extra pues no afecta a nadie. Y justamente le hice a esa empresa una página web. Y no creas que sea de código ni nada de eso, realmente soy como rápida, básica y creativa, eso es como el fundamento de CAT, y en un CMS de contenido llamado Wix, que realmente es como arrastrar, pegar y medio crear, le desarrollé la página web y ahí dije, pues ya tengo pues una referencia. Y en un evento que era como en Panamá, no recuerdo el nombre del evento, pero era como para impulsar a emprendedores. Y pues dije, voy a imprimir mis tarjetas de presentación, que se usaban antes, y a repartir, oye, hago páginas web, y así, sin pena, ¿no? A entregar tarjetitas, y en eso me llama una persona, y dice, oye, yo sí quiero mi página web, y era de ropa. Y yo dije, te la hago. Y empezó a crecer como en los tiempos libres, a hacer páginas web, y pues se me da tan rápido que lo podía hacer en 2 días, tal vez empezar a crearla, dejarle al menos la base y listo. Y pues justamente como año, 2 años, empezaron a llegar más por recomendación, ni siquiera ya por buscar, realmente ya me recomendaban, también por el servicio al cliente que tenemos el mexicano, y sigue, o sea, ya solamente tengo a clientes, muy pocos clientes, a los que les doy todavía servicio en diseño web, pero ya no puedo con más. Ahorita ya hay como prioridades de, pues sí, de tiempo y todo. Wow, qué interesante. Pero sigue Kokoro. ¿Y por qué Kokoro? Me llamaba la atención el nombre. Justamente es corazón y alma en japonés. Entonces, cuando busqué el nombre, pues quería algo que, pues sí, como era algo ya muy mío, como primer emprendimiento. De hecho, creo que
De hecho, es el primer emprendimiento como de Catherine Farfán. El segundo sería Nubol y el tercero sería Bus en México. Entonces, salía de mí, ¿no? Por eso lo busqué. Y entonces, desde antes ya tenías interés por Japón. Digo, elegiste un nombre que es Kokoro y me comentabas que recientemente viniste a Japón. Bueno, no sé si fue la primera vez que viniste, pero ¿tienes este interés? ¿Has estudiado? ¿Lo has aplicado en tu vida? ¿Tienes algo relacionado, bueno, además de Kokoro? Bueno, sí, fui a Japón hace como 2 semanas y también cuando vi tu mensaje dije, ¿estás en Japón? Me palpitó otra vez el corazón y dije, wow, o sea, la energía me sigue, ¿no? Y bueno, de parte de por qué elegí Kokoro en ese entonces, yo creo que sí, pues me metí realmente a internet a buscar algo que me hiciera sentido. Me gustó luego la vi y dije, es esta, como que me atrajo. De la cultura pues japonesa, ahora he aprendido bastante, me llevé mucho conocimiento en tema del orden, eso para mí como mexicana es impresionante. La cultura de la limpieza, también tienen muy buen servicio y atención al cliente, al turista. Me llevo también que son muy cordiales, son silenciosos. En el metro, todos van leyendo un libro, en su música, scrolleando, pero muy callados, muy respetuosos a un nivel increíble. Y bueno, la naturaleza de allá es hermosa y también conecté mucho con Japón allá. Espero regresar. Yo creo que sí voy a regresar. Sí, tienes que regresar a hacer algo, un emprendimiento en Japón. De hecho, hay varias cosas que de pronto veo y digo, creo que este tipo de servicio no funcionaría en Japón por la naturaleza del mexicano, ¿no? Pero bueno, te iba a preguntar un poco también sobre ese aspecto que ya mencionaste un poco. Viniste a Japón y te llevaste muchas experiencias sobre el servicio al cliente, que es muy bueno. Ahora, después de tu viaje en retrospectiva, ¿has hecho un pequeño análisis de qué cosas podrías mejorar en tus servicios o quisieras implementar? A lo mejor no mejoras, pero que simplemente es diferente y que dices, les funciona y está muy cool. ¿Por qué no probamos de este lado del mundo? Algo que me impresionó mucho y era justamente el tema de los horarios. Japón, el tema del horario es, si tu check-in es a las 3, es a las 3. A veces sí pueden ser flexibles, pero son muy con el horario. Te dicen en un restaurante, en 20 minutos puedes pasar, ¿sí? O si la puntualidad de Japón, el respeto por ejemplo, si en un restaurante te dice cerramos a las 10, no es como en México que 10 y tú puedes seguir hablando y están los meseros todavía un poco atendiéndote. Allá te dicen son a las 10 y por respeto retírate. Hay otros lugares más nocturnos, ¿no? Eso también me impresionó. Creo que lo podemos llevar a nuestro día a día laboral. Eso también lo aprendí mucho en Panamá. El mexicano trabaja de 8 a 10, 11 de la noche, a veces sí tenemos jornadas yo me acuerdo cuando trabajaba en HP, en el área de financiamiento, a fin de mes, que pues son los cierres, me quedaba a las 2, 3 de la mañana trabajando, conectada, trabajando, me pagaban el taxi y regreso otra vez a las 8 de la mañana. Yo creo que entendiendo un poco esta parte que viví de Japón y Panamá, que me enseñó que de 8 a 5 es el horario laboral y luego ya, vete a tu casa. Me pasó una experiencia personal, justamente trabajando en hotelería, pues llegó la mexicana Kat de Ciudad de México que quería hacer el trabajo de todo el mundo con un chip intenso y yo me quedaba de 8 a 9, 10 de la noche trabajando y todo, y los panameños sí me veían con cara de normal. Me hicieron como una mesa redonda y me dijeron, a ver, aquí no es México, aquí es Panamá. Aquí de 8 a 5 es tu horario y ya te vas, vete a hacer lo que quieras, a correr, a disfrutar con tu familia.
mm, ese chip me costó de cierta forma un poco de trabajo entenderlo, porque mm, mi primera reacción fue, ay, qué flojos, qué raro, mm, no le quieren echar ganas, en mi pensamiento de México o mexicana, mm, o como me educaron, ¿no? De cierta forma, o como nos han educado. mm, Entonces, después como que bajé la guardia y dije, ok, me salgo a las 5 de la tarde, ¿qué crees? Empecé a tener mejor calidad de vida, más tiempo, me dio tiempo de hacer un cocoro, un emprendimiento con ese tiempo libre. Entonces dije, wow, se siente muy bonito respetar tus horarios. Y mm, hoy en día, ya aquí en Google, sí lo trato de hacer bastante. De 8 mm, a 5, 6, desconéctate, veas, haz tu mm, ejercicio, camina. ¿Por qué? Porque esa calidad de vida es ese equilibrio, como dice el mm, budismo, ¿no? El camino del medio. mm. Encontrar ese equilibrio para, pues sí, podemos trabajar, nos puede encantar lo que estamos haciendo y yo creo que eso, eh, pues sí se lo recomendaría a toda persona, que tengamos Mm, equilibrio, tanto trabajo, de vida y respetar mm. nuestros horarios. Sí, creo que esa parte del tiempo es y muy importante en Japón, tanto yo creo que es más el respeto al tiempo del otro, más que el respeto al tiempo de uno mismo, como también lo comentas, que digo, también hay que respetar nuestros horarios, pero creo que el japonés se preocupa más por el servicio y obviamente prefieren poner más tiempo de ellos mismos para cumplir con otros tiempos de los demás. Y creo que también eso en parte es un problema porque eh, aquí también hay mucha gente que trabaja muchas horas extra y Ah, creo en que Japón sí se trabaja muchas horas extras. sí es muy normal que la gente haga horas extras, pero es porque les preocupa mucho el servicio al cliente. El cliente es lo máximo en Japón, así Sí. que por dar un buen servicio siempre están apurados en muchas cosas, ¿no? Y digo, Entonces es como Ciudad de México, como los mexicanos que trabajan, pues sí, mm, se pueden quedar 9, 10 de la noche. Allá también pasa, Javier, en las empresas. sí, también pasa. Quizá la diferencia es que acá la mayoría sí te lo van a pagar. En México creo que normalmente lo tratan Sí, de no, evitar. Es como es tu obligación terminar, independiente del sí, tiempo. Aquí sí está un poco más regulado eso, pero sí se da. Es que a veces es muy difícil, ¿no? Quizá lo notaste en el tren. Cuando entras al tren y ves todo callado, como que no es que nadie te diga cállate, simplemente es te son, tratas de adaptar y la presión social se siente de no me tengo que salir de lo que ellos están haciendo. sí, Sí, entonces en ese sentido en el trabajo es lo mismo. El japonés cuida mucho el no intervenir o no molestar a los demás. O sea, no escucho música en alto porque te voy a molestar a ti que vas en tus cosas en el tren, ¿no? No es tanto como una regla social que todos digan, si lo haces, te multamos o yo qué sé, ¿no? Es más, sí, es como el sentimiento que tienen de no te quiero molestar. mm, Qué interesante. De hecho, sí, caminando se ujú, nota cuando, pues sí, y en Dotonbori o estas mm, que son mucha gente, mm, a mí me impresionaba cómo nadie te rozaba ni nada, o mm, sea, caminaban pero ordenadamente de cierta forma, mm, pero nadie te empujaba mm, o sí, yo creo que ese respeto mm, hasta ellos prefieren mm, esquivar o darse la vuelta. Sí, muy mm. interesante lo que comentas. Sí, de hecho muchos extranjeros a veces dicen que el japonés es racista porque si ellos se sientan en un lugar en el tren, un japonés se levanta y se va un poco más lejos, pero es por respetar el espacio de la persona, no tanto porque no quieran estar a un lado de un extranjero. Y digo, esto, bueno, llegamos a este tema por el tema de la empresa, ¿no? Eh, Ujú. También sucede en la empresa. Por ejemplo, si yo estoy con mi equipo y veo que mi equipo no ha terminado, normalmente yo no me voy hasta que todos terminemos porque somos un equipo. Y tienen mucho esa cultura
de todos somos un equipo, de yo no voy a intervenir en tus cosas, de no te voy a molestar. Eso hace que la gente trabaje mucho, porque pues trabajo ahí siempre, ¿no? Así que nunca se Sí, termina y el no es que no sepan decir no, sino el que no quieren intervenir y meter al equipo en problemas. De hecho, tengo clases de japonés y en una de mis clases, bueno, es japonés como business japanese, más para negocios, y nos enseñan cultura japonesa en empresarial, ¿no? Y hubo un tema donde nos decían, el tema es, te vas a ir de vacaciones, ¿qué haces? ¿Cómo? Porque aquí es importante el cómo te comunicas, el cómo reportas a alguien, el todo, wow. ¿no? El cómo, Mucho protocolo, ¿no? sí hay mucho protocolo y parte de eso era eso, me voy de vacaciones y ahora qué hago, ¿no? ¿Qué haces? O sea, nosotros extranjeros, más bien el japonés nos pregunta, ustedes extranjeros, ¿qué hacen, no? Y para mí es como de, le digo a mi jefe de que me voy 1, 2 semanas y ya está, ¿no? Y la mayoría coincidimos. En mi clase había gente de Rusia y de Canadá. Entonces todos coincidimos. Y los profesores estaban como medio sorprendidos de, y el trabajo y tu equipo. Y yo de, pues no tiene nada que ver, son mis vacaciones. Y el Sí. protocolo es que yo tengo que confirmar bueno, es que no es un protocolo, es como la buena práctica, ¿no? Lo que deberíamos Ujú. hacer. Eh, Preguntarle a mi equipo, oye, ¿cómo estás de trabajo? Si me voy, afecto tus actividades, o sea, se preocupan mucho por los demás. Y Sí. pues es una cultura diferente, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo allá? Viviendo ya desde que me vine a trabajar más o menos 2 años y medio. Y antes vine a estudiar la primera vez 3 meses, la segunda vez un año, ya en total unos 4 años quizá. Y sí, 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 nosotros que pues yo creo que tenemos eso en común, mm, vivir en otro país son retos que a veces no te mm, imaginas, a veces mm, uno pues sí valora pues muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en Panamá, sí decía, si me pasa algo, ¿cuándo se va a enterar alguien? O mm, si necesito algo, ¿quién me lo trae o qué? Porque pues tu mamá, tu hermano, mm, primos, lo que tengamos, pues se puede, ¿no? Y allá mm, sí uno se siente, por ejemplo, me mm, cuidaba muchísimo más. No, no voy a salir tanto, no me voy a poner tanto en riesgo, aunque Panamá no mm, es como México, ¿no? En Panamá hay mucha, mm, mucha seguridad, mm, pero te, como que maduras de otra forma. Yo mm, creo que te caen muchos veintes también mm, y, y sí, yo creo que vivir fuera, adaptarte a una cultura nueva y mm, la mía es latinoamericana. Yo creo que mm. te fuiste a una bien extrema, asiática, del otro lado del Sí, mundo y ha mm, de ser muy, para ti cómo te fue duro la o verdad ha es que sido al duro. inicio bueno, fue interesante porque bueno, es que todo se fue dando, ¿no? Porque inicialmente yo quería venir a Japón y cosas de ese estilo. No soy tan, por así llamarle, otaku, de que me gusta el anime y el manga y figuras, no soy de ese estilo. Así que no tengo tanta experiencia como mucha gente que ve anime y dice, es que así es en el anime y así es en Japón. Y yo nunca he visto anime, así que no sabría comparar, pero digo, como no fui de ese estilo, yo llegué, vine a estudiar inicialmente 3 meses y mi idea era, estudio 3 meses, aprendo y me voy, ¿no? De hecho he contado, no sé si en este canal, pero he contado muchas veces que cuando yo me vine a un lado, bueno, la primera vez, a un lado mío en el avión, venía un japonés ya grande, unos 70, 75 años quizá, y me decía, ¿a qué vas, no? Él vivía en México, ya había vivido ahí muchos años y hablaba perfectamente español. Y yo le decía, voy a ir a estudiar, ¿no? Voy a tal universidad. Yo inicialmente vine a la Universidad de Osaka y, bueno, en Japón pesa mucho la universidad, incluso en tu Sí, salario. Si vienes de una buena universidad, tienes como más garantizado. beneficios. Y él me decía, es una muy buena universidad y cosas así, ¿no? Y me decía, ¿y entonces piensas quedarte?
Y yo de no, solo voy 3 meses y me regreso, ¿no? Y me decía, eso dicen todos, pero después se quieren quedar. Y todavía yo en mi mente decía, no, pues solamente voy y vengo, ¿no? Y no, ya después de los 3 meses y dije, no, no, quisiera estar más tiempo aquí, pero tengo que volver. Y luego hice el doctorado en México y me vine un año. Y ya en este año aprendí un poco más. Digo, la primera vez fueron 3 meses, así que estudiaba y los fines de semana salía. Se sentí un poco también como turismo, como conocer. Sabes que vas a volver en poco tiempo y no tienes esa carga mental de decir, tengo que aprender el idioma, tengo que adaptarme a sus costumbres. O sea, problemas que tenía en el día a día, decía, una vez que me vaya esto desaparece, ¿no? Entonces es un poco diferente, ¿no? Y ya cuando estuve un año, pues sí fue un tiempo más largo, así que ya, por ejemplo, me tocó sacar cuentas de banco, me tocó hacer procedimientos que normalmente no hice en los 3 meses, ¿no? Y ya entonces ya te toca aprender el vocabulario de cómo pedir cosas, cómo recibir cosas, cómo dar el dinero, ya, Sí. ya no sentirte que eres un extranjero, ya de sentirte de tengo que hacerlo bien porque voy a venir quizá muchas veces aquí, ¿no? Sí. Y te digo, ya ahorita que vivo aquí ya es un poco diferente. También creo que no, mi experiencia no fue tan extrema. A lo mejor tu caso no sé si ya había ido antes a Panamá. Pero yo creo que cuando llegas por primera vez y te quedas mucho tiempo, todo se te viene encima, ¿no? Pues nunca había ido, realmente fue, sí, hay oportunidad en Panamá, te quieres ir, sí, agarrar las maletas y ya, pero comparto mucho que cuando, como dices, sacar una cuenta de banco, a veces yo decía, primero rentaba pues casa amueblada, ¿no? Amueblada, pero después dije, pues ya quiero tener mis cosas, porque pues ya había pasado, pues sí, como 3 años, 4. Primero, de hecho, lo primero que compras es un carro. ¿Me lo compro? ¿Será que me lo compro? Y ya cuando te empiezas a hacer de más cosas, bueno, tele, carro, después dices, bueno, ya quiero un espacio que esté como con mi mojo, ¿no? Y comprar muebles, toda esa parte, yo dije, ya, me voy a quedar por siempre. Y todavía tenía la sensación de si quiero regresar, pero gracias a la pandemia regresé porque se abrió mucho el tema. Gracias a la pandemia se abrió más la necesidad de los servicios de ciberseguridad en Nuevo. Entonces también la venta empezó a ser muy diferente. Ya no era de ir a tocar. Realmente 2 años enclaustrados, ya la gente te contestaba como por correo. Y ahí fue cuando dijimos, ¿por qué no abrimos Colombia? Nos queda de vuelo, pues sí, como 1 hora de vuelo de Panamá, pues súper cerca. Y se abre Nubol Colombia y empezó bien la venta, pero después como que yo creo que ese sí a nivel país empezó, como también nuestros costos son de Estados Unidos, muchos de ellos de los servicios, también eso yo creo que pegó, impactó fuerte, ¿no? Y después dijimos, ¿por qué no regresamos a México? Lo que pasa es que en Panamá ya no teníamos, imagínate, después de 8 años, Panamá es muy pequeño. Entonces ya no me había recorrido todos los bancos, ya me había recorrido todos los corporativos, ya había peinado toda la zona, ya sí sabía quiénes eran todos los sitios, sabía cuáles eran los sitios que tenían presupuesto para invertir, sabía cuáles nunca les iban a dar. Entonces ya tenía como muy, ya no era un desafío, porque ya los conocía, ya sabía sus tiempos, sabía pues sus temas fiscales, no, yo contrato hasta julio casi, o en diciembre si ven para nuevos servicios, nuevos proyectos. Como que me quedé sin ir a visitar o nuevas caras, ¿no? Y por eso dijimos, bueno, Colombia. Y después nació la necesidad de, ¿por qué no nos vamos a México? En México, ahí sí, en menos de 1 año ya teníamos varios clientes, no fue como al principio de Panamá. Yo creo que vender en tu país fluye de cierta forma, más rápido.
Ya, ¿y cómo es esa expansión? O sea, comentas ya varios puntos, tanto considerar culturalmente cómo son, quizá tener un local en tu equipo, considerar costos, cómo es, o sea, cuando te llega esa idea de quiero expandir, ¿cuál es tu análisis inicial? El primero sí fue por la necesidad Mm, de, ok, ya conozco muy bien a Panamá, ya sé mm, los hitos, ya sé, eh, ya hemos vendido hasta cierta parte, mm, eh, le hemos revendido ya varias cosas a los clientes, ¿no? No soy, por ejemplo, un banco, fue primero la parte de ley 81, le hicimos ventas, luego sí el SOC, igual por el mm, relacionamiento que uno pues va teniendo con ellos, ¿no? Al final yo creo que con los ISOs lo primero que tienes que darles en el transcurso del tiempo es como fiabilidad, honestidad, que te mm, sientan ellos parte de su equipo. mm, Eh, y la pandemia justamente dijimos, ok, la venta ya no es como lo hacía Catherine hace unos 4 años, ya no mm, era de ir a tocar, entonces ya respondían correos y dijimos, mm, no tengo que estar allá físicamente en Colombia mm, para vender. Sí contraté a una vendedora, de hecho tuve dos, mm, pero se estancó un poco la verdad. Colombia, ahí también dijimos, la cerramos, no la cerramos. mm, Dijimos, vamos a adaptar un poco los servicios a nivel mm, costo aquí en Colombia, porque sí, mm, el poder adquisitivo de cierta forma en Panamá y Colombia pues no, para nada es el mismo. mm, Después de como 2 años de Colombia, pues fue parte de la pandemia y un año adicional, ahí mm, dijimos, pues tenemos que seguir creciendo, porque Panamá ya lo, como minita, ya se explotó y va a haber mm, un momento donde va a caer o donde ya no vas a poder sacar más, como diríamos, pues sí, más oro de ahí, ¿no? No, mm, ya esas empresas no van a tener más. mm, Y pues qué mejor regresar a casa, a México, mm, y, y sí, pues, ¿qué tal si lo abrimos en México? Sí, ¿por qué no? mm, Y empezó, mm, afortunadamente como ya teníamos pues experiencia, clientes, partners, mm, de, pues sí, tratamos de tener un portafolio de servicios que cubra tanto la nube, mm, eh, SOC, eh, Security Awareness, todo lo que también es cumplimiento. Entonces como que mm, tratamos de tener todo ese abanico y mm, mucha parte de lo que también como estoy en la parte de marketing y ventas, pues mm, mucha parte de mi estrategia es qué nuevas cosas hay en el mercado que les mm, puedo ofrecer a los clientes. Por ejemplo, ujú, hace 2 años, no, perdón, hace como un año, incluimos al portafolio de servicio Drata, que es un GRC de cumplimiento, mm, y HackerOne, que pues es mm, una nueva modalidad como de hacer pentest. mm, Eh, es difícil venderlos porque no es mm, como para todas las empresas. Ya mm, esos sí son como que tenemos el servicio que se vende como pan caliente, yo diría, que pues es mm, conciencia de seguridad informática. mm, Todo lo que es Microsoft, todo lo que es cloud, pues ¿quién no está en Microsoft? Casi la mayoría de las empresas. Y también hay otra cosa, no me voy como estrategia cuando empezamos en un país, no voy mm, así a Banamex o a empresas robustas o grandes, porque sé que mm, ya tienen muchas cosas seteadas, la madurez en México es súper diferente a la de Colombia o a la de mm, Panamá. mm, Entonces aquí la estrategia era ir a corporativos medianos hacia abajo, mm, como mm, SMB, Small Medium Business. mm, Y así empezó con esa estrategia Nubol México. Pues realmente siempre cada enero se hacen mm, esas estrategias de qué vamos a atacar, qué cuentas, pues como junta de planeación. Estas mm, ayudan a dirigir los esfuerzos más que nada. mm. Oh, qué interesante. Y bueno, mencionas que intentas ofrecer más servicios. ¿Cómo es esta parte de decidir
qué servicio quisieras ofrecer, cómo analizas, no sé si el mercado o tus clientes o incluso el mismo partner. Por ejemplo, mencionabas KnowBe4. Creo que es bastante famoso, no sé si muchos lo conocen, pero yo creo que Kevin Mitnick estuvo como involucrado en muchas cosas, así que eso también le dio mucha fama. ¿Cómo es este análisis del producto o servicio a vender? Fíjate que con la historia con KnowBe4, cuando estábamos en Google Panamá, realmente escuchando por ejemplo, estuvimos en una reunión con el canal de Panamá, con el director de seguridad informática. Y él pues empezaba a comentar lo que ya tenía, lo que no, y él dijo ahí KnowBe4. Y tal cual, salí de la reunión, busqué KnowBe4 y dije, si él lo tiene, es bueno. Entonces empezamos a, pues sí, hablar yo quiero vender tu servicio aquí, empaparnos del conocimiento, y se empezó a vender muy rápido todo lo que era. De hecho, yo creo que Security Awareness es parte de lo que más se vende en Google. Un SOC, un servicio de SOC, nos puede costar casi 3 años de estar atrás de una empresa promoviéndolo, no que cambien, sino dándoles estas opciones que los pueden proteger más, pero igual obviamente la inversión no es como de la noche a la mañana. Se tiene que hacer como una labor de conocimiento, de convencimiento, tanto interna. El CISO pues dice, sí, yo lo quiero, necesito manos, Dios, por favor. Pero para que lo escale, lo eleve y tenga el interés, a veces tarda, sí, promedio como vender un servicio de eso tarda 2 años. Los pentesting es como también pan caliente, estos servicios de análisis de vulnerabilidades y todo eso, pero ya está muy... Por ejemplo, un CISO pide un servicio de pentest y recibe como 15, 20 propuestas. Entonces, y con expertos muy certificados y con capacidades muy... entonces, como dices, ¿cómo doy un valor agregado a esto, ¿no? Depende de los servicios. Lo que sí es que cada año intentamos traer algo nuevo al portafolio de servicios. Sí somos muy formales con nuestros partners, o sea, realmente sí tenemos como un estudio, pensar si sí va con nosotros también, como Google. Y obviamente la cultura de Estados Unidos es, por ejemplo, si tú pides, levantas un ticket, sí te lo responden, pero te mandan como 20 ligas. Lee la base de conocimiento, resuélvelo tú mismo. El latinoamericano es, por favor, ayúdame, tú resuélvelo. Y eso pues justamente también hace Google. Ayudamos a resolver pues todo eso que entendemos, ¿no? Que los equipos de seguridad informática a veces pues no tienen el tiempo. Y para eso mucho ha sido, siempre tenemos como un CSM para varias cuentas que ayuda a que la solución no la tengan que administrar tanto los clientes, sino como ser ese filtro, te doy reportes, te automatizo esto, que hablábamos de automatización hace rato, pero y cómo evaluamos a esos partners que vienen, justamente pues en los eventos de ciberseguridad, de hecho los más importantes en San Francisco, pues todos los enlistados que van, los pongo como en una base de datos y me voy metiendo a sus páginas web leyendo, este servicio pues ya lo tengo. Este servicio, por ejemplo, Trata, que es un GRC, no teníamos nada. Y dijimos, está súper interesante. Y después de ahí, pues ya con la inteligencia artificial, que ya llegó gracias a Dios, pues pongo cuáles son los competidores de Trata, ¿no? O cuáles son los mejores GRCs actuales. Y pues ahí uno empieza a leer, investigar, ya realmente yo lo propongo pues a Juan Carlos, que es también parte de los fundadores, y le digo, estudia estas, te comparto estas 5 y tú eliges. Y ya, él tiene pues una parte muchísimo más técnica que yo, entonces seleccionamos uno y empezamos a promoverlo. Y a veces, como digo, todo tiene cada servicio, cada venta tiene
sus tiempos, ¿no? Es pues sí, difícil decir que Ya. se venda rápido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando tienes un nuevo servicio, lo identificas, que a lo mejor es nuevo, o a lo mejor nadie lo tiene, o a lo mejor es muy innovador. Lo identificas clientes potenciales. ¿Y qué haces primero? ¿La relación con ese partner o la relación con el cliente? ¿Cómo es este balance? Ya que tenemos como con algo nuevo que no esté dentro de nuestro portafolio de servicios, que sea innovador. Lo estudiamos pues todo lo que pueda estar dentro de su página web, a veces bases de conocimiento, nos empapamos de la información. Sí hacemos ese canal con el partner, porque al final ellos siempre buscan expandirse, ¿no? Y también nos ha servido de estrategia que tal vez ellos ya tienen cuentas o interesados ya en México o en Latinoamérica. Y a veces hasta nos los pasan, ¿no? Muy pocas veces, pero a veces nos dicen, oye, hay este cliente que quiere el servicio, ayúdame, ¿no? Porque también está la parte del idioma. A veces, por ejemplo, Grata, todos sus vendedores todavía son, pues sí, hablan inglés. Y ya que tengan aquí un partner latinoamericano, pues ayuda mucho en esa relación con el cliente. Después, obviamente, ya como estrategia de marketing, se manda la información a la base de datos de los sitios que tenemos en los 3 países, empezándoles a brindar información. Y realmente lo que pues nos ayuda mucho es en los eventos de ciberseguridad, pues ya cuando estás explicándoles, le dices, oye, a mí me interesa de tu portafolio de servicios, Picus, Hidrata. Y ya, pues es justamente esa gestión del contacto. Luego la ven, luego la cotizan y dicen, no, está fuera de mi alcance o tal vez no es lo que yo esperaba. Tal vez necesito esto, pero son buenas porque al final te da la oportunidad de conversar. Y justamente cuando estamos conversando, pues sí hay que ser un poco directo de ¿y qué es lo que vas a implementar este año? ¿O qué es lo que tienes proyectos pendientes? ¿O qué te gustaría futuro? Entonces esa retroalimentación, pues ya como vendedor uno anota y te llevas eso en la cabeza, ¿no? Entonces es ese relacionamiento que nos va a empezar a dar qué tipo de servicio ellos van a requerir. A veces no a corto plazo, o a veces ya están implementando cosas, pero sí sabes que lo van a requerir a futuro. Ya, qué interesante. La verdad es que hay muchas cosas que quisiera aún preguntarte sobre muchos temas. La verdad es que no tenemos tampoco tanto tiempo ya. Así que quisiera comenzar a ir cerrando un poco. Mencionabas hace un rato, cómo usas inteligencia artificial para hacer un análisis rápido de sitios web, competidores, cosas de este estilo. ¿Cómo es no solo inteligencia artificial? ¿Cómo usas la tecnología en tu día a día ahora en esta posición en donde te encuentras? Está bien interesante porque también como emprendedor, pues al final vas creciendo y la primera herramienta realmente donde invertimos fue Salesforce. Lo que antes hacíamos en Excel realmente, subirnos ahí fue un tema, ¿no? Lo necesitamos, lo requerimos y creo que fue la mejor inversión. Creo que automatizar esa parte nos ayudó a tener una visibilidad más grande, nos ayudó a concentrarnos en qué servicios se podían, pues sí, teníamos como que podrían ser más escalables porque a veces uno tiene pues la información en la cabeza o la tratas de poner en el Excel, pero estas plataformas y más con 3 países te encausan, ¿no? Eso sí te ayuda, te encausa. Yo creo que esa fue una decisión muy buena que se tomó. La segunda, en el día a día, pues desde que salió la inteligencia artificial, yo sí fui consumidora de ChatGPT de pagar $20 porque como
quería entenderla y absorber todo lo que había de atrás. Ya ahorita ya no pago porque ya hay más. Son muy buenas, realmente no me quedo con una, uso varias. De hecho, a veces les pregunto a las dos para ver quién me da la mejor información o qué tipo de estrategias. Lo uso de hecho en todo. Tanto hay una cosa, por ejemplo, cuando estás vendiendo, a veces necesitas hacer propuestas muy técnicas. Y a veces el equipo técnico que tenemos, por ejemplo, de Microsoft, y queremos vender, pues no sé, Sentinel, de cierta forma, pedirle al ingeniero que te haga un muy buen documento, te entrega una página, o a veces se tardan porque no es de su interés, no está en ellos. Dicen, ¿no? ¿Por qué? Lo dejan hasta el final y yo tengo que darle rápida respuesta al cliente porque sé que no sea la única persona que se lo pidieron, ¿no? Seguro hay 5 o 6 propuestas que van a tener. La uso para decirle, necesito lo que se conversó con el cliente, necesito una propuesta, sin datos, sin ingresar datos importantes. Me da la estructura, hago la estructura, revísamela, todo bien, Kat, agrega él unas cosas y ya la puedo enviar. Entonces me automatiza el tiempo y ese conflicto de estar atrás de un ingeniero donde no tiene ni el interés pues tiene otras cosas importantes y se le entiende, ¿no? La uso también pues para todo el tema de marketing. Si le pedí hacer una proyección de marketing con todo esto que necesito y me lo hizo en trimestre, todo muy bueno, me ahorró cabeza, tiempo. También, por ejemplo, para la comunidad de GUSEC, también la uso, ¿no? Porque a veces hay alianzas y yo, ¿qué puedo hacer con, supongamos, Hackademia? Le pongo el sitio web, yo, GUSEC México, ¿qué podemos hacer de alianza? Dame 10 ideas creativas que contenga, no sé, tal. Me lo proyecta y saca cosas muy bonitas, muchas cosas de lo que se está haciendo en GUSEC México. Pues sí, las ha aportado tanto el comité que tenemos, que son varias mujeres que tenemos en el comité, se integraron de la noche a la mañana y eso agradezco mucho al universo, que puse como convocatoria de comité. De hecho, me lo redactó Chatito, el post de LinkedIn, necesito para el comité mujeres para abrir GUSEC México. El arte también, de cierta forma, salió de ahí. Y enter en LinkedIn y me empezaron a escribir. Y 6 de ellas se unieron y pues por eso se han hecho muchísimas iniciativas dentro de GUSEC México. Wow, qué interesante. La verdad es que es muy bueno saber todo lo que estás haciendo. La verdad es que, como dices, yo como parte de la ingeniería pensamos diferentes y no queremos hacer reportes, no muchas cosas, pero es muy interesante ver el otro lado, cómo también haces un análisis y uso de estas herramientas. Y bueno, ya para ir cerrando ahora sí, no sé si quisieras compartir algún contacto donde la gente pudiera ponerse en contacto contigo, o probablemente darnos un poco de información sobre GUSEC, cómo se unen, no sé, algo que quisieras compartir. Sí, de hecho, pues invito a toda mujer interesada en ciberseguridad que tenga o no conocimientos, que tal vez tenga la curiosidad de todo. GUSEC justamente estamos haciendo muchas actividades y para muchos perfiles, también para las estudiantes, o nos ha tocado, ahorita tenemos un proyecto muy bonito que se llama Bizby Hacker. Lo que pasa es que en México, normalmente en las competencias de Capture the Flag, CTFs, van 95 hombres y 3-4 mujeres ahí. Y queremos impulsar que más mujeres estén participando. Se unieron casi 500 mujeres, de los cuales ahorita se están capacitando casi 145 que están como en estas clases, que se está aprendiendo desde lo básico, desde Hack the Box, EcoCTF, un poco de Linux. Estamos aprendiendo desde cero
Esto ojalá siga cada año. Este es nuestro primer proyecto. También tenemos varios programas, tanto de certificación, inclusión. Ahorita en la parte de inclusión estamos queriendo llevar hacia los padres de familia información de valor de cómo asegurar a sus hijos en el uso pues sí, del internet, de los juegos, que a veces no sabemos qué hay detrás de los juegos. Entonces estamos haciendo una convocatoria grande, estamos tratando, nuestra meta pues es llegar a 500 papás de forma virtual para que escuchen un poco de, pues sí, darles conocimientos, herramientas y soluciones en esta parte de inclusión. Y en la parte de certificaciones, que es otro programa que tenemos, es ayudar a las mujeres a que tengan esas habilidades blandas. Supongamos, ahorita vamos a tener, bueno, en mayo vamos a tener un taller donde una periodista nos va a hablar como de comunicación efectiva, de cómo, y ella es periodista que también se fue al área de ciberseguridad, entonces darnos esas herramientas ya a las gerentes o coordinadoras, cómo poder escalar pues sí, en sus trabajos, y tiene mucho que ver con la comunicación, hasta de alzar la mano. Oye, yo tengo las capacidades, me gustaría subir a hacer esto, o quiero implementar este proyecto que tal vez nos viene bien. Y pues, como sabemos, ciberseguridad para otros departamentos, áreas de recursos humanos, cualquier otra área, a veces estarles hablando con mucho tecnicismo, pues choca. Y bueno, tiene esos talleres también de habilidades blandas, y pues que se unan a www.busecmexico.org, y a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Catherine Farfán, y pues por mensaje me pueden escribir, y yo encantada de retroalimentarlo, cualquier idea, y que se sume. Ya, muchas gracias por el contacto y por todo el movimiento WOSEC y las oportunidades que estás creando y todo lo que estás compartiendo. La verdad es que es muy bueno para tanto Latinoamérica como en general el área de ciberseguridad. Y bueno, también agradecerte por este tiempo de compartir tu experiencia y cómo ha sido tu formación y cómo usas herramientas en tu día a día. No sé si quisieras dar, ya para terminar, algún consejo al target que tú quieras, jóvenes, gente mayor, no sé. Pues yo creo que puede ser para ambos. Para la gente mayor es que nunca es tarde para emprender, que se escuche, que a veces sentimos que puede ser retador y difícil, pero si no lo intentamos, no hacemos 1, 2, 3 acciones, a veces con plantear unas 15 acciones y llevarlas, uno se sorprende y dice, wow, he logrado, se alineó la energía del universo y veme hoy. Para los jóvenes, bueno, que siempre tengan pues esas ganas de aprender, que sí, yo creo que por experiencia propia, creo que lleven su vida, tanto sí lo laboral, su salud física, su salud mental. Creo que ese equilibrio nadie nos lo dice desde jóvenes. Yo creo que lo tuve que aprender pues ya grande, y hoy creo que es lo que yo más valoro en mi vida, tener mis tiempos. No todo es trabajo, sí es importante tener un respiro, es muy importante cuidar nuestro cuerpo, porque con cuerpo sano, mente sana. Y a mí me hubiera gustado implementarlo desde que tenía, no sé, 30 años, pero pues ya, estamos medio rodados. Bueno, pues muchas gracias por estos consejos y también por todo lo que ya compartiste. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos con esta entrevista. Gracias otra vez por tu tiempo y espero verte en una segunda ronda. Hay muchos temas que no toqué y que son bastante interesantes. Y bueno, gracias y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Javier. Te agradezco todo este tiempo y por toda esta gran conversación. Y a mí no se me para la lengua, entonces podríamos hasta seguir. Te agradezco mucho, seguimos en contacto y obviamente encantada para cualquier otra versión. Muchísimas gracias. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Chao.